Hola a todos, mi nombre es Pablo López y soy el director académico de la Fundación INECO y coordino el programa de tratamiento del sueño de INECO. El sueño es uno de los temas que más ha ganado lugar en las discusiones de todos los días de la rutina de la pandemia, porque muchas personas empezaron a comentarnos que empezaban a tener como sueños diferentes o empezaban a dormir de una manera distinta a lo que lo hacían antes. En general, lo que nos comentan es que en este contexto de pandemia hay una mayor frecuencia de pesadillas o de sueños vívidos. Pero como sabemos, cada uno es un mundo y hay otras personas que lo que nos dicen es que están durmiendo más y que les cuesta levantarse. La idea es que podamos entender un poquito por qué es importante que durmamos bien. Bueno, ¿qué nos pasa si eso no ocurre? Especialmente en el ámbito educativo. El sueño es nuestro proceso de restauración por excelencia. Nos permite sobre todo tres cosas fundamentales. Una es la restauración física, ¿sí? Que cuando estamos en movimiento, hacemos ejercicio, caminamos, cosas que estamos haciendo mucho menos en este momento. Eso genera un cansancio en nuestro físico y cuando dormimos nos recuperamos para el día siguiente. Por otro lado, tiene una función de restauración cognitiva. Es decir, todas las funciones mentales también se renuevan durante el sueño para que estemos de vuelta en condiciones óptimas al día siguiente para hacer nuestras actividades. Cuando hablo de funciones cognitivas me refiero a la memoria, a la atención, a la concentración, a la inteligencia, el razonamiento, lo que llamamos memoria de trabajo, que en realidad es como una forma de atención, que es aquello que nos permite tener información en la cabeza y operar con ella. La flexibilidad cognitiva, que es pasar de una actividad a la otra sin mayores inconvenientes. Como verán, todas cosas que usamos para aprender. Entonces, cualquier cosa que lesione un poquitito esto va a afectar el rendimiento en el día siguiente. Y por último, que a veces no está tan mencionado, el sueño cumple una función de restauración emocional. Es uno de los procesos que mejor permite una restauración en términos de nuestro ánimo y en términos de nuestras emociones básicas, como el miedo, la ansiedad e incluso el enojo. Vamos a ver más adelante que esto, a la inversa, cuando estamos durmiendo mal, vamos a notar en nosotros ciertos cambios emocionales muy marcados y muy bien definidos. Estas tres cosas, como verán, son fundamentales para toda nuestra vida, ¿sí? Para todo lo que hagamos. Entonces, dormir bien, tener un sueño reparador, dormir las horas suficientes es algo que va a estar directamente ligado con nuestro funcionamiento posterior. El sueño es un proceso que tiene varias etapas y esas etapas se repiten durante la noche. En términos generales hablamos de dos grandes etapas, una que se llama la etapa no REM. REM es movimientos oculares rápidos en inglés, ¿sí? Se llama no REM porque en ese caso los movimientos oculares son lentos, y una etapa que se llama REM. Esa etapa REM, la de los movimientos oculares rápidos, es aquella en la cual nosotros estamos muy dormidos, pero a la vez es cuando tenemos las imágenes oníricas, donde aparecen las historias, ¿sí? Que nosotros a veces recordamos y a veces no, pero que muchas veces son extrañas o muy intensas emocionalmente, etc. El sueño no REM se divide en cuatro etapas que va desde lo menos profundo a lo más profundo. Y esto se va repitiendo varias veces. Si nosotros nos despertamos durante la etapa del sueño REM o muy cercana a ella, tenemos muchas más chances de acordarnos lo que soñamos. Si nos despertamos en otra fase, no. Pero soñamos siempre. Siempre. Y dentro de ese proceso hablábamos que se cumplían esas tres restauraciones emocionales, cognitivas y físicas. Cada una de esas fases tiene mayor importancia en cada una de ellas. En el sueño REM, lo importante es que la regulación emocional cumple un rol más que interesante. En un contexto como el actual, en donde estamos hipervigilantes, preocupados por varias cosas, es esperable que nuestros sueños o nuestro contenido del sueño esté vinculado con esas emociones, que sintamos más miedo, ansiedad, más sensaciones de inseguridad, ¿sí? A veces de opresión, o habrá pasado en algún momento que hayan soñado que iban a un lugar al aire libre, ¿sí? O algún lugar que recuerdan con mucho cariño. Pero lo que es importante es saber que nuestro cerebro cuando está durmiendo sigue funcionando, ¿sí? Es como si tuviéramos un dispositivo en reposo.
sigue haciendo algunas funciones, las principales las continúa realizando, pero en un estado de reposo en donde ciertas funciones están disminuidas. Esas funciones que están disminuidas son las que controlan justamente la asociación de las imágenes, los recuerdos, los sonidos, todo. De ahí que las imágenes sean muy, muy raras. Pero el contenido del sueño propiamente dicho, en principio, no, por más lo que sabemos hasta ahora, no tiene un significado particular. Si bien durante muchos años la psicología se dedicó a eso, en los últimos años ha ido perdiendo terreno en el interés del estudio del sueño. Dijimos la importancia de dormir bien. ¿Qué pasa si eso empieza a fallar? Por supuesto que depende de cuánto falle. Si falla alguna noche, varias noches, si no dormimos nada o si dormimos un poco. De acuerdo a esos dos ejes, vamos a tener un impacto mayor o menor en nuestra rutina diaria. Si dormimos poco por una noche, normalmente lo que vamos a notar es un poquito de fatiga, cierta somnolencia, alguna dificultad para la atención y la concentración, pero muy poca afectación de los movimientos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo físico, motor, eso por una noche de mal dormir no va a verse muy alterado. Lo cognitivo va a estar alterado, pero de manera muy, muy mínima, con lo cual tampoco debería generarnos un problema significativo en nuestra rutina del día siguiente. Ahora, si esto se sostiene por varios días, ahí sí la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque la fatiga se hace más intensa, la somnolencia es casi crónica, las fallas cognitivas empiezan a ser mucho más marcadas, llevando ya a no solo problemas atencionales de concentración, sino también motivacionales, se afecta la creatividad de manera significativa, los tiempos de reacción empiezan a ser más lentos, tardamos mucho más en hacer cosas que son sencillas para nosotros, la velocidad de procesamiento decae, la flexibilidad cognitiva también se ve afectada, entonces ya eso vemos que nuestro rendimiento es muy importante. Cuando nosotros hablamos de estudiantes, sobre todo de los niveles iniciales, estas alteraciones que se producen en el sueño sobre todo afectan el rendimiento en áreas como matemáticas. Hay algunos otros estudios que lo que señalan es la afectación también del aprendizaje de idiomas. Son las dos áreas que más estudiadas están con respecto a cuál es el impacto que tiene dormir mal sobre el aprendizaje. Pero hay otras cosas importantes también. Decíamos que el sueño cumplía una función de restauración emocional. Si dormimos mal, y esto se mantiene durante varios días, nos vamos a notar más irritables, más ansiosos y con el ánimo más decaído. Y si esto se sostiene por muchas semanas, vamos a estar más predispuestos a desarrollar problemas vinculados con eso, lo que llamamos los trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad o problemas de manejo del enojo. Si hacemos esa combinación en el ambiente educativo, por un lado, sabemos que los chicos pueden tener serias dificultades para mantener la concentración, van a estar mucho más dispersos y encima van a estar más irritables, con lo cual van a empezar algunas cuestiones de conducta en el ámbito de la escuela que van a complicar la dinámica escolar. Por supuesto, el contexto actual es novedoso y es un desafío para todos nosotros. Sabemos cognitivamente que es un poco más difícil mantener la atención cuando estamos frente a dispositivos electrónicos que cuando estamos cara a cara, con lo cual también tenemos una complicación que antes no teníamos. Algo que es importante también es que todo esto que les dije, la afectación del rendimiento en los chicos, podemos mencionarlo con los docentes. Por un lado, sabemos que la población de los docentes es una de las más vulnerables al desarrollo de problemas vinculados con el estrés, como el burnout o el síndrome del quemado, ¿sí? Que está asociado con esta fatiga, irritabilidad también, niveles de activaciones mayores, dolores musculares, etcétera, etcétera. Dormir mal es un factor de estrés. Estar en una pandemia es un factor de estrés. Y las medidas que se toman en una pandemia para controlarla son un factor de estrés. Con lo cual, en este estado es una población altamente vulnerable a desarrollar síntomas vinculados con el estrés y también con respecto al sueño. Nosotros junto con el Ministerio hemos llevado una encuesta en donde veíamos que el reporte de problemas del sueño era muy superior al aumento
que ya de por sí tiene la población general de problemas del sueño en este momento de la pandemia. ¿Sí? Esto no es sorprendente por lo que les decía, es una población que está en riesgo de desarrollo de este tipo de sintomatología. Entonces, imagínense un docente que está estresado, trabaja muchas horas, más irritable, no es la condición óptima para la enseñanza, ¿sí? Con lo cual, tomar ciertas medidas para mejorar el sueño es clave. La buena noticia es que las estrategias, la mayoría de las estrategias del sueño las podemos hacer nosotros. No requerimos hacer un tratamiento o ninguna cosa demasiado especial. Algunas cosas son más difíciles de cumplir que otras. Pero bueno, dentro del menú cada uno puede elegir la mayor cantidad posible que pueda. Entonces, una cuestión muy importante a tener en cuenta es la regularidad de los hábitos, cosa que está puesta en jaque en este momento de pandemia y cuarentena. Cuando hablo de mantener rutinas estables me refiero al día y a la noche. Cuando hablamos del sueño, no estamos hablando solo de la noche, estamos hablando de un ciclo de 24 horas que se llama ciclo de sueño-vigilia. Lo que hacemos en el día afecta a cómo dormimos y cómo dormimos afecta a lo que hacemos en el día. Y lo mismo emocionalmente, si estamos muy estresados vamos a dormir mal y si dormimos mal nos vamos a estresar más. Entonces, no perdamos de vista esta continuidad, porque a veces uno dice, no, me pongo las pilas cuando se acerca el momento de irme a dormir, porque ahí si más o menos ordeno las cosas, voy a dormirme fácilmente. No, es todo un proceso que empieza desde el comienzo del día. Con respecto al sueño específicamente, es importante que mantengamos horarios regulares de acostarnos y de levantarnos. No tienen que ser exactamente los mismos que antes, ¿sí? Fuera de la pandemia, pero sí estables. Y sabemos que en términos de cantidad de horas, el promedio recomendado es entre 7 horas y media, 8, un poco más, un poco menos. Hay cierta variabilidad individual, pero no sale demasiado de ese rango de horas. Ahora bien, 7 horas y media, 8, horarios regulares. Otra cuestión que está muy complicada en este momento es la exposición a la luz solar. Estamos la mayor parte del tiempo en nuestras casas, algunos con más exposición a la luz, otros con menos posibilidad de exposición a la luz, pero estamos mucho más expuestos a la luz artificial que a la luz solar, ¿sí? Y eso también afecta a nuestro sueño porque la disposición de la luz es lo que nuestro cerebro utiliza para saber si tiene que estar alerta o tiene que estar dormido. Es el mecanismo más básico, ¿sí? Y acá esto se plancha un poco esa diferencia entre la luz del día, la vigilia, y la falta de luz a la noche. Y si nos faltan algunas cositas más para engañar al cerebro, estamos expuestos a dispositivos electrónicos que tienen una intensidad lumínica muy importante y eso hace que nuestro nivel de alerta se mantenga elevado también. Y una cosita más, como si ya fuera fácil manejar el sueño ahora, es que seguramente nos tentamos con tener los dispositivos en la cama, hablar por teléfono, mandar mensajitos, estar con la computadora portátil, ver televisión, leer un libro, algún dispositivo. Todo eso afecta a nuestro sueño. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, por un lado, se maneja con lo que llamamos claves contextuales. Las claves contextuales son señales que le llegan a nuestro cerebro que le dice este ambiente es favorable para esto. Si yo hago todas las actividades de mi vida, trabajar, comer, ver la tele, leer, escribirle a los amigos, hablar con la familia, en la cama, cuando tenemos que ir a dormir, nuestro cerebro dice, ¿y qué hago ahora? ¿Me duermo? ¿Hablo con la familia? ¿Trabajo? ¿Veo la tele? ¿Qué es lo que me toca? Entonces, en cuanto más prolijos seamos en ese sentido, que nuestro cerebro cada vez que entra a la habitación diga, ah, no, este es el lugar para dormir, más chance de conciliar el sueño rápidamente vamos a tener. Entonces, todas las actividades que son distintas a dormir, tratemos de hacerla en otra habitación. Si no tenemos otra habitación, fuera de la cama, por lo menos, ¿sí? Con eso vamos a estar bien. Y por último, también puntualmente con respecto a la situación que nos está tocando vivir, ya son cada vez más los estudios que lo que nos indican que la exposición sostenida a información vinculada con la pandemia
es un factor de estrés y está asociado con dormir peor. Los estudios lo que nos están indicando es que si nos exponemos más de 3 horas por día a la información vinculada con la enfermedad, tenemos muchísimas más chances de desarrollar problemas del sueño y problemas de ansiedad a mediano plazo que si lo hacemos por menos de ese tiempo. Entonces, estar atentos a esa cuestión porque nos vemos tentados y además en las redes sociales hay información sobre eso, en los grupos de WhatsApp nos llega información sobre eso, en la televisión lo mismo, en la radio, en todo lo que hacemos, en las reuniones virtuales también se habla de eso, entonces es difícil en muchos casos mantenerse alejado. Y una gran pregunta que solemos hacernos es, bueno, ¿cuándo consulto? ¿Cuándo sé si mi problema del sueño va más allá y con estas estrategias no me alcanza? Bueno, por un lado, cuando esto se sostiene por mucho tiempo, cuando las preocupaciones también exceden una intensidad determinada que ya empiezan a ser muy molestas y no las podemos manejar. Y hay algo que se llama la regla del doble 3 en el sueño, como para que sepamos si consulto o no consulto. Si no puedo dormir bien por más de 3 días, por más de 3 semanas, ahí es muy posible que esté con un problema del sueño, ¿sí? Más de 3 días por semana, más de 3 semanas. Esa es la clave, ¿sí? Y por supuesto, si notamos que nuestro sueño es poco reparador, que nuestro rendimiento en el día es mucho peor que lo que era antes, esas son señales que nos van marcando que algo está funcionando mal. Lo mismo si nos notamos especialmente irritables o especialmente decaídos anímicamente, o con una ansiedad que les decía, en términos de intensidad o de duración, se mantiene por mucho más tiempo del esperado. Así que bueno, como verán, hay muchas cosas para hacer que dependen de nosotros. A veces eso facilita las cosas, otras veces no, pero está en nuestras manos. Así que cuidémonos del sueño, que es uno de los procesos que más nos van a ayudar a sentirnos bien.